Bueno, bienvenidos a este episodio 14 de Propósito, un lugar en el que compartir, ayudar, inspirar, ser. No sé si quieres añadir alguna palabra ahí, puedes añadir la que quieras, ¿no? Conocerse, Conocerse. más despacio. Entenderse. Eso es tal cual, es tal cual. Y nada, hoy con una pedazo de crack a la que hacía mucho que no veía, pero me ha atendido con bastante prisa, ¿eh? Hemos tenido que buscar un hueco, pero ha sido bastante rápido, ¿eh? Me sorprende porque normalmente la gente lo que más le cuesta es encontrar un hueco para... Todo el mundo dice, no, a mí me encantaría hablar, pero luego la gente es reacia a encontrar un hueco para hacerlo, ¿eh? De hecho, hoy vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De en las llenas y no parar. Total. Antes de... Siempre, cuando empiezo, me gusta hacer una pregunta y es que quiero que me digas algo en este momento que te gusta y algo que no te gusta. Y puedes profundizar lo que quieras. Algo que me gusta y algo que no me gusta. Pues voy a empezar por algo que no me gusta. No sé por qué la gente suele empezar por eso. Sí, sí. Porque si luego te quedas con el sabor de boca. Pues mira, no me gusta la sociedad en la que nos hemos convertido. No me gustan las comparativas, no me gusta este querer vivir corriendo, no me gustan las relaciones efímeras, no me gusta que pretendemos un resultado del 100% y nos involucramos un 10%. No me gusta la forma en la que planteamos la vida cuando luego realmente decimos que queremos otra cosa. Y no me gusta porque de alguna manera me da mucha pena, ¿no? Me da mucha pena el potencial que podemos tener, las vidas mucho más felices y mucho más sanas que podemos vivir, y sin embargo estamos constantemente a la carrera y constantemente frustrados. Eso no me gusta. Vale. ¿Y? ¿Y qué me gusta? Pues... me gustan muchas cosas, no sé cuál elegir. Ayer nevó, igual te gusta la nieve. La nieve. La nieve, sí, me gusta. Me gusta la nieve, me gusta, no sé, me gusta escuchar música, me gusta haberme convertido en madre, me gusta... Eso sí que es una buena cosa, ¿eh? Eso te lo compras. Es que con la música me hubiese quedado como muy general. Pues Está lo de ser haberme madre. convertido en madre. Ya ves. Me da impresión, ¿eh? Te quiero decir. Para mí, o sea, me da impresión. Yo no lo voy a negar. Muy bien. Pues ahora me gusta que siempre que os presentéis un poquito, sobre todo un poco para poner un poco en contexto de la edad y que la gente siempre sepa un poco, pues si estoy hablando de una persona de 40 años, de 60 o como aquí viene todo el mundo, pues pues un poco, y a qué dedicáis pues un poco vuestro tiempo y eso. Y luego ya tú presentas el tema del que vamos a hablar y le damos a ver qué sale. Vale, pues mi edad, ¿no? Tengo 28 años, soy psicóloga, me dedico a hablar de salud mental, de autocuidado, de vivir un poco en, como digo yo, en pequeñito, ¿no? En saber apreciar la vida, en entenderse, en conocerse y en poder, pues, llegar a eso que queremos todos, que es sentir que somos felices, ¿no? Me dedico un poco a eso. Y ¿En qué momento te diste cuenta de que querías dedicarte a eso? pues es curioso, pero es que yo no me quería dedicar a esto. O sea, yo vengo de padres médicos y para mí desde pequeña siempre era la medicina era algo que a mí me encantaba. O sea, sí es cierto que siempre he tenido como esa cosa de querer dedicarme a algo en relación con otras personas, pero yo nunca había contemplado la psicología. Lo que pasa es que mi hermana mayor empezó a estudiar psicología y aunque no se dedicaba al tema de la clínica, ella me contaba sus historias, lo que veía en clase y empezó como a entenderse ahí una lucecita y un día pensé, ¿por qué no? Y fue una buena decisión. ¿Y cuál fue tu profesión frustrada? ¿Mi cuál? Tu profesión frustrada, en plan... Pues es raro, pero a mí me hubiese encantado ser ingeniera química, no tiene nada que Oye, pues ver. tú sabes que yo soy ingeniero químico, ¿no? Esto está siendo algo tremendo. Lo sé. Perfectamente, sí, pues me hubiese encantado. No te hubiese encantado, María. Ya te digo yo, mira, no te hubiese encantado.
Pues es que me gustaba mucho. En el cole cuando veíamos eso me flipaba. Tengo conocidos, ¿no? Amigos de mis padres que se dedican a eso y siempre me generaba con muchísima inquietud. Pero es verdad que yo, tema números, el tema, eso como que tampoco se me dio muy allá nunca. Entonces me fui por el otro lado. Hiciste bien, no con otros. Bueno, muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar, eh? Nos ha costado, ¿eh? Has estado tirando de la cuerda para ver si decidía yo, pero es que esto no va así. En mi podcast decido yo. Ya, es que como buena controladora me gustan las cosas ordenaditas, pero hay que salir de la zona de confort. Es donde está el aprendizaje y aquí estamos. Pues vamos a hablar un poco de esa fábrica de personas frustradas en las que nos hemos convertido, ¿no? Este vivir deprisa, este estar corriendo a todos lados y de alguna manera pues no saborear la vida, ¿no? Y luego entristecernos por ello. Al principio cuando estábamos viendo de qué hablábamos, y es verdad que creo que todo esto surge un poco a raíz de que yo comenté, joder, oye, he visto el post de María sobre la ansiedad y me ha gustado mucho. Y me dijo, joder, pues habla con ella, tal. Y dije, bueno, pues sí, pues voy a hablar con ella y un poco de ahí nació. Y entonces lo primero que me surge es preguntarte, tú que tienes más experiencia en esto, ¿qué es lo que normalmente nosotros solemos entender como esa primera foto de cuando alguien nos habla de la ansiedad, ¿no? Y lo que realmente es, que bueno, no sé, a veces hay mucha diferencia, a veces poca, pero me parece una primera reflexión como para empezar a introducir este tema. Pues fíjate que en qué se suele entender, ¿no? Esa primera foto de ansiedad suele haber dos grupos súper polarizados, porque están las personas que, no es la experiencia que yo tengo, ¿no? Está como el grupo de personas que lo banalizan mucho, es decir, ante cualquier cosa es que ansiedad, que pánico, que, ¿no? Es decir, como que una palabra tan importante y que tiene tanto trasfondo se banaliza mucho. Y luego están las otras personas que está como en el otro pico, ¿no? Y es como que la ansiedad solo es algo como muy exagerado, como un ataque de pánico, como cuando ya una persona está completamente limitada, ¿no? Entonces yo me encuentro eso, que son grupos como muy polarizados, los que le dan mucha importancia y los que no le dan ninguna, por decirlo de alguna manera. ¿Qué se suele entender por ansiedad? Pues está como muy ligado a esa parte del pánico, ¿no? De una persona que tiene una fobia social, una persona que tiene temor muy grande a volar en avión, por ejemplo, ¿no? A mantener relaciones con otras personas, es decir, como ese pico que nosotros decimos que es como el pico alto de la curva, ¿no? Es lo que se suele entender por ansiedad, pero la realidad es que la ansiedad es eso y es mucho más, es que la ansiedad es algo que vivimos todos, es algo que cualquier ser humano experimenta en algún punto de su vida y tiene que ver con el miedo, ¿no? Con las alarmas internas que se encienden cuando nuestra cabecita, deseosa de protegernos, pues considera que hay algo que nos puede hacer daño, ¿no? Y ese daño puede ser emocional, puede ser social, puede ser físico. Entonces la ansiedad es eso, es como la respuesta de protección que se activa gracias a nuestro cerebro para protegernos cuando algo ahí fuera parece que no va muy bien. Total. Al final creo que yo con la mayoría de gente que hablo, creo que la foto generalizada es esa de paralizado por llorando o quizás sin poder salir de la cama, sin querer hacer nada y creo que no lo vemos, y yo siempre aquí digo que doy mi experiencia personal, que poco lo vemos como un mecanismo, o sea, lo interpretamos poco como un mecanismo que pueda ayudarnos, ¿no? O sea, que pueda sacarnos un poco de esos miedos que son los que precisamente nos la provocan. Claro. Sí, pero esto quizás, yo esto siempre lo explico, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que se nos han enseñado desde pequeños, que nos dicen, no tengas miedo, tú eres mayor, tú eres valiente, ¿no? Se nos dice que cuando surge la emoción del miedo, que al final es la base de la ansiedad, nos dicen que no la sintamos. A ningún niño le dicen no sonrías, no des un abrazo, no sientas calma, no le dicen esto, pero sí que nos dicen, ¿no? Lo decimos a los niños, no tengas miedo, no te asustes, no te preocupes, no pasa nada. Es decir, cuando surge la emoción del miedo decimos que no está bien sentirlo.
Entonces, si yo no me permito experimentar una emoción porque me dicen que es incorrecta, yo no la voy a conocer, y si no la conozco, cuando de repente me da el batacazo de adulta, me da mucho miedo porque yo no sé lo que estoy sintiendo. Entonces, muchas veces esta ignorancia, ¿no? O este pensar que solo es un pico máximo de una persona limitada en la cama con ataques de pánico constantes, viene del desconocimiento de no habernos relacionado con esa emoción. Nada, es algo que explota. Total. ¿Tú crees que eso está cambiando? Porque tú y yo, que somos más o menos de la misma edad, yo estoy convencido de que hemos tenido una formación prácticamente nula a la hora de interpretar nuestras emociones y simplemente, pues lo que tú dices, nos han dicho siempre, oye, miedo mal, y esto bien. ¿Tú crees que eso está cambiando? Sí. Yo creo, fíjate que aunque ya hay una corriente, ¿no? Que lleva bastante tiempo pues intentando hacer cambios, ¿no? Que está esta parte de la psicología infantil, la crianza respetuosa, la crianza en positivo, ¿no? Todo esto que no tiene nada que ver con no decir que no a los niños, que a veces hay confusión. Pero yo creo que algo que, por un lado, por supuesto, fue terrible y hizo mucho daño, pero también puso de manifiesto la vulnerabilidad del ser humano, y fue el COVID. El COVID nos quitó una parte esencial de nuestra vida, que es el vincular con otras personas, y no a todos. O sea, el que nunca había sentido ansiedad o no había tenido algún problema a nivel emocional, empezó entonces, y el que ya lo tenía se exacerbó mogollón. Entonces yo creo que el COVID, pese a todo lo malo que supuso, tuvo una cosa buena, y es que nos enseñó que ninguno estamos exentos de pasarlo mal, que ninguno estamos exentos, ni hasta el que se cree más fuerte está exento, ¿no? De vivir un momento emocionalmente muy complejo. Entonces, eso hizo que la gente buscase mucha información. Y al final, la información y esa flexibilidad, ¿no? De plantearte una cosa diferente es lo que rompe los esquemas. Entonces, al menos yo, esto siempre lo digo, antes en consulta en psicología, prácticamente todos los pacientes eran mujeres. Porque de alguna manera siempre se ha entendido así, ¿no? Que las mujeres podemos permitirnos más esa parte emocional, ese hablar, como siempre se dice, ¿no? Somos más sensibles. Y el hombre parece que tenéis que tener una figura ahí como muy dura, muy fuerte. Y a raíz del COVID, las consultas se han llenado de hombres. Y a mí me parece brutal, porque implica que os podéis empezar a permitir algo que es humano, que no es de mujeres, es de humanos, que es sentir. Total. Vamos. O sea, yo en ese patrón antiguo creo que estaría más en el otro lado, porque me considero una persona súper sensible y lo he sido toda la vida, pero estoy totalmente contigo. Y creo que también sirvió para que la gente empezase a normalizar que podías encontrarte mal, que podías tener problemas que te afectaban psicológicamente. Y creo que, sí, sí, como dices tú, tal cual, que a raíz de esto, y sobre todo que la gente empezó a perder el miedo como a compartirlo, ¿sabes? No eras ya el raro que se sentía así, sino, joder, es que he hablado con este y también le pasa, he hablado con este y también le pasa. Claro, sí, 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 eso la verdad que yo creo que fue bonito, y que al final deja su consecuencia, ¿no? Y es que cada vez sea, pues, en redes sociales, en internet, en revistas, en televisión, cada vez se habla más de la salud mental y se equipara a la salud física, que es al final lo que es, ¿no? Entonces yo creo que eso puede generar muchos cambios ya desde la infancia, ¿no? Pues coles que ahora mismo se permiten hablar a los niños, a los padres, de tema emocional, ¿no? De tema de autoconocimiento, y eso hace unos años no lo había, era impensable, ¿no? Y ahora mismo sí que se contempla ese dar espacio a las emociones y dar espacio a la mente, al fin y al cabo. Ujú. Total. Antes, cuando he hecho trabajar a mi mente privilegiada para ver cómo podíamos llevar esta conversación, se me ha ocurrido que podíamos ir poco a poco haciendo un recorrido por los puntos que creemos o que crees que no nos están ayudando mucho a alejarnos un poco de esta sensación, o sobre todo que es que al final la ansiedad se ha convertido más en un estilo de vida que en una reacción del cuerpo, ¿no? O sea, es más una normalidad que algo que utilizamos como protección, como tú decías. Mm. Y una primera idea que me estabas dando ahí es que vivimos en un mundo a un ritmo extremadamente acelerado.
Sí, esto, fíjate, siempre hay una pregunta que yo suelo lanzar a mis pacientes en consulta, ¿no? Cuando, ¿qué estrés de semana? Es que no paro, es que no sé qué tal. Yo siempre les pregunto, ¿tú cuando llegas a casa y estás solo? O cuando estás en casa y la gente que comparte contigo se ha ido, es decir, cuando tú estás en tu casa solo, ¿qué haces? Y normalmente es, pues no sé, pues me tiro en el sofá, pongo la tele, miro Instagram, cojo un libro, llamo a mi madre. Hasta la fecha, ninguna persona me ha respondido, pues me quedo a solas conmigo y tan pichi. Es decir, siempre llenamos esos silencios, ¿no? A costa de hacer cosas, porque muchas veces ese ruido interno hace mucha pupa. Y al final, ¿en qué convertimos nuestra vida? En siempre estar haciendo, sin escuchar, ¿no? Que hay dentro, sin conocernos realmente para entender qué queremos, qué necesitamos, qué sentimos. Entonces, yo creo que también parte de ahí, ¿no? Del no permitirnos estar con nosotros mismos y por tanto no conocernos y entendernos. Y luego en esa vida acelerada, como yo siempre digo, ¿no? Parecemos típico ordenador cuando lo abres y tiene 27 cosas, 27 tareas pendientes, ¿no? 27 ventanas. Nuestra cabeza es lo mismo. Yo no suelo ver a personas que a lo mejor están viendo la tele y están solo con la tele. Están con la tele y con el móvil. Están comiendo y con el móvil. Están trabajando y comiendo algo. O sea, nunca estamos a una cosa a la vez. Eso crea mucho estrés y por tanto desemboca en ansiedad. Total. ¿Tú tienes un sitio en el que resonar contigo misma? El mío es el coche, por ejemplo. Sí. Es claro, es que el coche es el lugar de muchas personas. Qué guay, con música. Sin música. Sin música. O sea, si me quiero escuchar, tengo que quitar la música. Eso o ponerme Essentials Classic de Spotify. Qué guay. Yo lo tengo en formato de cuaderno. Yo necesito escribir y soltar. Sí, me ayuda a colocar las cosas y a hacer un pasado, ver un poco lo que había, ver el avance. Entonces ahí me sirve mucho. Siempre tengo mi cuadernito y suelto mis historias. Ya ves. Esto enlaza también con la idea de que realmente creo que mucha de esta ansiedad nos viene de que no podemos parar de pensar en lo que nos va a venir en el futuro. Estamos totalmente pensando siempre en por qué. Y aquí yo tengo una anécdota que cuento bastantes veces. Es que cuando tenía 23 años le pregunté, yo tenía muchos amigos que trabajaban en empresas de estas hasta la 1 de la mañana. Y le pregunté, tío, realmente, ¿por qué trabajar hasta la 1 de la mañana? Y me dijo, real, em, persona de 23 años, sin ningún tipo de responsabilidad familiar, me dijo realmente para pagarle la universidad privada a mis hijos, que obviamente no tiene. Y de repente yo solo pude soltar, ¡puf! O sea, todo lo que te queda o que igual ni te viene, te quiero decir, que tú me estás diciendo que todos los días te levantas a trabajar y estás hasta la 1 de la mañana trabajando pensando en una cosa que no tienes ni idea de si te va a suceder o no. Y esa es tu motivación. Y me parece un problema. Total. Que también a saber qué historia hay detrás, ¿no? De por qué te motiva a hacer eso. Quizás experiencias complicadas en un pasado, o vete a saber, pero yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, al final es que vivimos a futuro. Vivimos constantemente pensando en qué puede pasar. Y ya no solo pensando en qué puede pasar, sino preparándonos para ello, ¿no? Está actuando para resolver un problema que ni siquiera tiene por qué ocurrir, ¿no? Y de hecho, esa es la ansiedad. Nosotros, los psicólogos, siempre hablamos de que el presente es salud mental, ¿no? O sea, al final, si yo voy a pasado, normalmente vamos como con mucha tristeza, con mucha culpa, ¿no? Con una pupa que todavía no está cerrada y todavía es fuerte. Y si nos vamos a futuro es siempre con esa incertidumbre, esa falta de control, ese miedo. Y siempre estamos en pasado o estamos en futuro. Parece absurdo, ¿no? Pero es que no estamos en presente. Y ahora, ¿por qué me estoy perdiendo, no lo sé, una comida con unos amigos por estar planeando lo que tengo en la reunión de pasado mañana? O me estoy perdiendo el viaje de hoy pensando en el viaje de pasado mañana. ¿No? Y el problema es ese, que luego acabamos frustrados, acabamos pensando que la vida nos sale a poco, que no estamos felices, cuando realmente lo único que tenemos, que es ahora, no lo vivimos. Total, eso es el típico tópico ese de que al final quedas
te pasas la semana escribiendo a gente para tomar un café con ella y cuando te estás tomando el café con esa persona estás escribiendo a otra para ver cuándo te tomas el café con esa y así sucesivamente. Totalmente, es que es terrible. Es total. ¿Y crees que por ejemplo, yo muchas veces que reflexiono sobre esto y, y creo que tiene mucha culpa como los patrones que nos ha marcado, que es un poco volver a lo de antes, los patrones que nos ha marcado la sociedad, es decir, venga, con 28 años casado y con 30 hijos. Entonces es como que tú inconscientemente no queremos ser la oveja negra, ¿vale? Creo que realmente no sé si la palabra es miedo o el no querer ser esa persona diferente, el querer ir al ritmo de todo el mundo, el poder hacer lo mismo que todo el mundo para poder hablar con todo el mundo. Oye, pues si a esta edad hay que casarse, pues oye, pues yo pues si no tengo novia, pues me tendré que hacer una aplicación para ver si encuentro sí o sí una novia, y entonces, o un novio, y me puedo casar, y tal, y Sí, totalmente. Al final genera una presión sobre lo que se supone que se espera de nosotros y nos lo creemos, nos creemos esa copla, ¿no? Fíjate, en esto que decías del tema de las relaciones de pareja, curiosamente tenemos muchas personas en consulta por ese motivo, ¿no? Personas quizás con 30 y pocos que llegan a sentirse fracasados, o sea, literalmente un fraude, un fracaso, porque no tienen pareja. Porque, claro, es el concepto de las medias naranjas, de antes de los 30 tienes que estar casado, ¿no? O sea, al final es siempre vivir hacia afuera. sí. Y es una maravillosa forma de perder la vida, ¿no? Y estar viviendo a lo que otros esperan de ti, no lo que tú quieres. Por eso, y es un poco volver a lo de antes, hay mucho que formar en la parte de cuánto nos transmiten desde que somos pequeños todo lo que se espera de nosotros. Es decir, oye, pues yo qué sé, imagínate en mi caso, esperamos que seas un ingeniero tremendo y que ganes un sueldazo y puedas vivir en este sitio con esto, con lo otro y que vayas a este colegio y que te puedas comprar este coche y... Pero ¿por qué todo el mundo hace algo por nosotros poniendo expectativas sobre nosotros? Eso me parece que nos afecta demasiado. Sí, porque al final lo que se nos dice de pequeñitos es lo que tendemos a repetir de adultos, ¿no? De pequeños construimos nuestra identidad, ¿no? Y nuestra identidad es quién creo que soy y quién creo que los demás esperan que yo sea, ¿no? En función de lo que nos dicen nuestros padres, abuelos, en fin, figuras de referencia. Entonces, si desde tan pequeños nos dicen este es el camino que debes seguir, claro, a nada que te desvías un poco de ese camino, sientes que no lo estás haciendo de forma adecuada. Y sientes que eres un fracaso, sientes, pues eso, ¿no? Que estás cometiendo un error, que no te espera un futuro bueno porque no has conseguido eso que te están diciendo. Te sientes a lo mejor no merecedor del amor de otras personas porque no eres lo que esperan de ti. De hecho, el otro día, en relación a una cosa que pasó con un paciente, una de mis compañeras me decía, es que deberían, igual que sacamos un carnet, o sea, andamos como clases para sacarte el carnet de conducir, decía, es que deberíamos hacer también como un carnet para poder ser padre. Y es que me pareció, de verdad, digo, es que ojalá obviamente es un derecho, ¿no? Que cada uno tenemos, pero es que cantidad de padres y de madres que al final lo que proyectan sobre sus hijos es algo como súper tóxico y muchas veces sin saberlo, porque no han hecho esa revisión, ¿no? De oye, cuáles son mis esquemas, qué es lo que yo estoy proyectando. Entonces creo que sería súper interesante, no ha dado carnet, ¿no? Entiendo que eso es como un poco complejo, pero que hubiese algún tipo de escuela de padres, algo así. Yo, la experiencia que tengo durante el embarazo, te hablan de pe a pa de cómo prepararte para el parto. Pero nadie te habla de qué viene después, cuando el parto es un ratito. ¿Verdad? Oye, que te vas a encontrar con una vida que tú tienes que, y ya no solo a nivel físico, sino que la tienes que enseñar, que la tienes que educar. Entonces creo que ahí está el error, en prepararte solo para la parte como más física y no tu papel como educador y como referente de una personita que el día de mañana va a ser lo que tú le digas que debe ser. Es que es total. Además, es que entiendo totalmente lo que dices de la frase de lo que nos dicen de pequeños es lo que decimos de mayores. Y me hace mucha gracia que, bueno, yo trabajo ahora con niños muy pequeños
Y el otro día tuve una situación que estábamos recogiendo ya todo el material y, y una niña que tenía 6 años me vino y me dijo que se había hecho daño en el brazo porque había cogido ella sola un banco y lo había movido. Y le dije, "Pero ¿y por qué lo has cogido tú sola si no podías?". Y me dijo, para demostrarle a los compañeros que las mujeres no somos tan vagas y frágiles como ellos se creen. Y yo dije, pero primero, de 6 años y, y esa idea metida en la cabeza, pero me quedé, o sea, como que dije, "¿Pero en qué mierda de mundo vivimos?". O sea, esa niña con 6 años ya está haciendo cosas que ella no haría solo por lo que los demás pueden pensar de ella o por deshacerse de prejuicios y me pareció mucha Pues realidad. totalmente. Mira, se me venía lo que te decía al principio, ¿no? Cuando me preguntabas qué no te gusta, eso no me gusta. Que una niña de 6 años tenga esa necesidad. Es que es muy chungo lo que se está generando, ¿no? Yo creo que hay una parte muy buena que se da más espacio a algo que nunca lo ha tenido, esa parte emocional, esa parte del mundo interior, pero hay otra como que estamos muy polarizados, hay mucho enfado, hay mucha ira, hay mucha competición, hay mucha rivalidad y es algo que creo que no ayuda a nadie, absolutamente a nadie. Y ahora que justo dices esto de que no ayuda, yo a veces parece que no me importa lo que dices, pero sí me importa, ¿eh? Lo que pasa es que si no apunto las cosas que me van viniendo a la cabeza, se me olvida. Sí que quería, aunque vamos a decir muchas cosas que creemos que no nos ayudan, eh, me gustaría también hacer el ejercicio de ir diciendo qué sí nos podría ayudar. ¿Sabes? Lo contrario, por ejemplo, imagínate, ahora decimos esto, oye, compararse o tener establecido como demasiado un futuro, una hoja de ruta, no nos ayuda. Por el contrario, ¿qué sí podría ayudarnos? ¿Sabes? ¿Qué ejercicios sí podríamos, en este caso, hacer o qué hábito incluir en la rutina para poder un poco mejorar? Me flipa, porque así vamos diciendo una cosa buena y una mala. Vale, o sea, en relación a esa hoja de ruta, una cosa buena, Sí. pues quizás, Imagínate, por ejemplo, ahora estamos diciendo, pues eso, tener todo demasiado eh, como programado o pensar demasiado en el futuro nos puede generar este sentimiento. Vale, ¿qué podemos hacer? Obviamente, decir, venga, pues pensar más en el hoy, ¿no? Que como tú decías, el hoy es vida, ¿no? Es como felicidad, debería ser así, ¿no? pues mira, yo creo una de las cosas que diría que sí que sirve y que estaría genial que nos recordásemos a diario es que no valemos por los resultados, sino por los procesos. Yo puedo no conseguir una entrevista de trabajo y mi valor no radica en no haberlo conseguido. No es a que me digan que no. Mi valor radica en mis esfuerzos, en mi presencia en vista, en mis intentos. Es decir, que dejemos de pensar que el refuerzo, que el premio, que el bienestar viene por conseguir cosas. Conseguir cosas es algo anecdótico, que puede pasar o no. Lo que donde realmente invertimos tiempo y donde demostramos quiénes somos es en el proceso. Total, esto es algo que ahora yo, bueno, he medio tomado la decisión de que no quería dedicarme un poco al mundo de la ingeniería y eso. Y, y entonces les decía que me negaba a pensar que la titulitis esta que hay, ¿no? Que parece que si tú no tienes un título, no eres nadie. Que si tú no trabajas en tal sitio, no eres nadie. Y, y, y yo les decía, "Jo, es que yo he entendido que esto no me gusta y me parece un paso enorme". Y, y al final todo es decir, vale, he hecho una entrevista de trabajo, sí, ya te llamaremos. O sea, me niego a pensar, yo les decía mucho, quiero trabajar con alguien que crea en mi trabajo, ¿sabes? No quiero que alguien me diga, pues te contrato porque tienes el título de ingeniero químico y genial. No, quiero a alguien que crea en mi trabajo. O sea, no crea en el papelito que le voy a entregar el primer día que llegue a trabajar
y diga, pues mira, ya está, este habrá hecho las horas que ha hecho las entrevistas, las asignaturas que ha hecho, y vale. No, quiero a alguien no sé, quiero estar en un sitio en el que me valoren como persona, no como título. Y es que a día de hoy, hay mucha titulitis, como digo yo. Totalmente. Incluso innecesarios, que es medio proceso que pagas la titulación porque te dicen que la tienes que tener, no porque te aporte nada de Absolutamente. profesional. Ahí estoy súper de acuerdo contigo y la pena es esa, ¿no? Que también volvemos a esa frustración. Al final entrar en procesos o entrar en puestos de trabajo que ni nos llenan ni o sea, que es algo bidireccional, ¿no? Al final yo creo que aquello que para lo que sentimos que valemos, que se nos tiene en cuenta, que tiene una repercusión, ¿no? Eso es lo que nos mantiene motivados. Pero si yo constantemente voy a trabajar, ¿no? Pues con esa desazón, con es que me da igual, con que es que no me llena y la empresa tampoco hace por rescatarme, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, al vivir, no para mí, sino para el resto. Voy a conectar... No, ahí va, que me quedo sin voz, crack. Voy a conectar esto con otra palabra que me encanta, no tiene que ver con el título, pero bueno, como te he dicho, yo creo que esto va desvariando y creo que para mí es la esencia del podcast. Lo quería conectar un poco con el fracaso. Y es que estamos poco acostumbrados a fracasar. Y es algo que yo, por ejemplo, considero que como estudiante he fracasado. Cuando digo esto, digo que he fracasado como estudiante y lo digo con toda la normalidad del mundo y no me supone nada, pero a la gente cuando le dices eso entiende la palabra fracasar como que ya no vas a hacer nada en tu vida. Y yo lo entiendo como he fracasado como estudiante, sí, porque no me ha gustado lo que he estudiado, que me parece, pero no soy de los que, oye, pues he fracasado. Pues es que considero que para mí la palabra fracasar es que no he... O sea, que no he sacado lo que me hubiese gustado sacar de eso, ¿sabes? Entonces considero que he sido un mal estudiante de una cosa que no me ha gustado, pero que todo eso me ha enseñado un montón de cosas. Y cuando digo esto, y me empecé a leer un montón sobre el fracaso, y hay una charla que me gusta mucho de Cristian Galvez que habla del fracaso y de cómo el camino te ayuda a encontrar sinergia entre las cosas que has ido haciendo para poder hacer la siguiente. Y creo que es otro punto que la gente lleva fatal. O sea, la gente, bueno, me voy a hablar en primera persona, no estamos nada acostumbrados a poder decirle a la gente abiertamente, oye, he fracasado, no he alcanzado mi objetivo. Lo que creía que me iba a gustar, o sea, a veces nos da vergüenza decir que lo que creíamos que nos iba a gustar no nos gusta. Es como he tomado una decisión tan importante de estudiar Derecho, he estado 6 años estudiando Derecho, ahora soy abogado o abogada. Imagínate que te das cuenta de que no lo soportas, no puedes vivir siendo abogado, pero da vergüenza decir, no puedo con esto. Me he dado cuenta de que soy, pues lo que te decía, un abogado frustrado. Estoy súper de acuerdo contigo. Y me pregunto, fíjate, me hacía un poco la pregunta, ¿no? Mientras te escuchaba, y si nos cuesta mucho esto del fracaso porque como que nos apropiamos del término, ¿no? Y en vez de pensar, he fracasado en esto, yo me siento un fracaso. Es decir, algo mío. Yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Y ligado a que al final vivimos en una sociedad que nos empuja a ser siempre perfectos, ¿no? A poner la pose de lo hago bien, de estoy feliz, de todo fenomenal. De hecho, esto, el otro día leía un libro, ¿no? Que decía una cosa y dice, ¿cuántas de las veces que tú te has sentido mal y te ha preguntado, María, ¿qué tal? Tú has dicho, pues bueno, nunca. Siempre dices bien y todo, nada, genial. Sí, todo bien. No somos capaces, ¿no? Nos sentimos muy incómodos con esa pose en la que no somos perfectos y no todo va bien. Y cuando encuentras personas que realmente se expresan así, te cuesta pensar que lo estén haciendo de verdad, ¿sabes? A veces también pensamos que no puede ser, o sea, no puede ser de verdad que esta persona se esté expresando así o me esté diciendo tan abiertamente y tan natural y me encanta conocer a gente así, que realmente es auténtica, es porque es un poco como como a mí me gusta ser y un poco como pretendo ser yo y, y que qué gusto da, o sea, al final una persona que te dice, pues he tenido un día de mierda.
me siento fatal. O, joder, pues mira, pues es que estoy pensando que es que esto no me llena y lo voy a dejar. Y que a veces hablas con ellos y tienen las cosas tan claras y te lo dicen con esa normalidad y con esa eh, independencia de los juicios que le puede hacer la gente, que Me encanta esa gente porque suena que al principio se puede hacer raro, ¿no? No estamos acostumbrados a que la gente tenga como esa autenticidad, pero a mí personalmente me flipa porque sé que esa persona además tiene mucho mundo. Y a mí me encanta, ¿no? El poder hablar y que no se quede todo en una pose o en algo superficial, sino realmente conocer a esa persona como es, ¿no? No por las apariencias. Entonces a mí yo disfruto mucho de la gente que me dice que las cosas le salen mal, que no se siente siempre bien, que tiene dudas, porque pienso que realmente es muy humana. total, ¿sabes que de esto nace un poco eh, lo que pregunto al principio del podcast? Es porque me gusta que la gente aprenda a decir, oye, a mí me gusta esto, esto y esto. Y no me gusta esto, esto y esto. Porque me parece un ejercicio súper interesante. Como a veces cuando decimos que algo me encanta, como que genera impacto. Si yo te digo, bueno, ¿qué haces en tu tiempo libre? Leo. Pero te digo, me encanta leer. Tú dices, hostias, te encanta leer. O sea, mucho, ¿no? Y me gusta mucho eso, que la gente le dé una vueltecilla y diga, pues me gusta. El otro día me dijo, uno no me gusta, pues los camiones que adelantan a otros camiones en la carretera. Pues me parece muy bien, ¿sabes? Pero acostumbrémonos un poco a nosotros mismos a no tener que decir, oye, pues me gusta el pádel porque está de moda. Claro. No, a mí me gusta el hockey sobre hielo y no me gusta el entrecot, que le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Entonces, pues me gusta, un poco de eso nace este ejercicio. Y bueno, por ir avanzando un poco también las ideas que teníamos puestas, em, me ha parecido curiosa una que me has puesto de que no nos cuidamos. Queremos estar bien y no nos cuidamos. Totalmente. Es el vivir para afuera. Es que yo creo que si hiciésemos todos un ejercicio, ¿no? De en qué invertimos nuestro tiempo, el tiempo que estamos despiertos, en qué lo invertimos. Voy a trabajar, voy a comer con mis padres, llamo a mi amiga, o la compra, tal. Pero cuando hay un rato realmente, y no me vale me voy al gimnasio, si está muy bien que vayas al gimnasio, me refiero a ratos realmente de calidad, de un poco lo que tú decías del coche, ¿no? Y yo mi cuaderno de momentos en los que tú conectas y si te tienes que romper, te rompes y si te tienes que reconstruir, te reconstruyes, ¿no? No hay ese tiempo, o sea, siempre hacemos las cosas como por un objetivo posterior, no porque el propio objetivo sea hacer esa actividad, ¿no? De yo, pues, por ejemplo, me pongo música, ¿no? Me pongo música igual porque me hace sentir ciertas cosas, porque disfruto, porque conecto con la letra. No por el rollo de, venga, pues me pongo la música para estar al día de lo que hay. No, es que siempre vamos un poco a lo mismo, ¿no? Y luego, lo que a mí siempre me resulta muy paradójico es que con la vida que llevamos, luego nos echamos un poco las manos a la cabeza de es que no me siento bien, es que estoy con un estrés increíble, es que estoy con ataques de pánico. Es que poco me parece para la vida tan horripilante que llevamos, que siempre estamos por y para los demás y siempre haciendo y deshaciendo. O sea, no hay un descanso real, no como premio, sino como criterio, ¿no? De que realmente descansar es hacer algo. De esto de, no, ¿qué has hecho el fin de? No he hecho nada, ¿no? He descansado. Sí que he hecho algo, he descansado, he invertido en mí. ¿No? Es decir, este tipo de cosas yo creo que hacemos con una creencia de que aquello que nos damos hacia nosotros mismos lo conectamos mucho con el egoísmo, ¿no? De tiempo para mí es un acto egoísta, entonces siempre estamos como haciendo cosas productivas, entre comillas, ¿no? De generando algo que también conecta con lo de antes, ¿no? De estar por ahí para los demás, esa pose, ¿no? Y esa expectativa que tienen los demás. Entonces, es que apenas hay autocuidado. No lo hay. No me conozco y no sé qué necesito ni qué me viene bien. Entonces, lo que hago es un poco para conseguir objetivos. Hago deporte para tener el cuerpo X. Como bien para tener el cuerpo X. Y no por el mero hecho de cuidar el cuerpo, de cuidar mi salud. Total. Además, cuando me puse, bueno, esto por centrar un poco el tiro en el deporte, cuando me puse a escuchar mucho y a leer mucho sobre temas de salud mental y eso, hay como algo en los que todos tienen en común y es que la gente dice que empezó a encontrarse mejor cuando empezó a cuidarse a sí mismo.
cuando empezó a hacer deporte, pero deporte que igual su deporte era que se iba a la montaña un sábado a las 6 de la mañana y cuando empezó a incluir todos esos hábitos en su rutina, se dio cuenta de cómo mejoraba. Y al final puede que haya ciertas cosas que a unas personas, bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que ciertas cosas le pueden ayudar a personas y a otras no, pero cuando todo el mundo habla, por ejemplo, de cuidar su salud física, del deporte, del descanso, cuando todo el mundo habla de eso, o sea, por algo te quiere decir, es como algo que es objetivamente que te va a ayudar. Totalmente. De hecho, me encanta que has hecho como esa diferencia del deporte. No tanto me voy a mi clase de CrossFit, sino me voy a la montaña o yo me cojo la bici y me largo por ahí. No tanto el voy a una clase con el objetivo de tal, sino que hago el deporte porque esa propia experiencia me ayuda a liberar, me ayuda a estar conmigo. Estoy súper de acuerdo contigo. Es que yo toda la gente que conozco a nivel personal y profesional que empezó con esta como vía de escape, ¿no? De necesito hacer esto para soltar, para darme tiempo, para mí acaba siendo algo que les engancha un montón porque tienen como su lugar seguro ahí, ¿no? Ese coche tuyo, ese cuaderno mío acaba siendo el deporte. Sobre todo cuando la actitud o la posición desde la que deciden hacer deporte no es para conseguir algo en relación al cuerpo como tal, sino en relación a ellos, a nivel emocional, a nivel de liberarse, a nivel de colocar. Y esto le engancharon mucho por eso. Total. Además que creo que siempre es verdad que barro mucho para casa porque estoy en el mundo del deporte, pero creo que ayuda tantísimo. O sea, creo que a la hora de ponerte metas, objetivos, de ver también cosas que tú tenías dentro y pensabas que no podrías, yo qué sé, igual la primera vez que te vas y te subes una montaña hubieses pensado que nunca lo harías, pero ahí estás tú solo, tú contigo mismo y te la subes y te das cuenta de cuánto bien te hace y ahora lo quieres hacer todos los domingos y pues un poco lo que hablo muchas veces, que por ejemplo la gente, a veces cuando yo le digo que me voy a entrenar a las 10 de la noche, no lo entiende. Tío, pero joder, hasta las 11 y pico. Digo, pues mira, es que, o sea, tú sabes la calidad del rato que guardo el móvil 1 hora y media en la mochila. No lo toco, o sea, probablemente sea la primera hora y media del día cuando voy a entrenar, que lo guardo, lo dejo y es que es vida. A mí me da la vida ir a entrenar, o sea, me da la vida. Y de hecho, cuando estoy lesionado, hago lo mismo. Aunque no entrene, hago lo mismo. Guardo el móvil, estoy de entrenamiento y tener esos ratos me parece totalmente sano y que objetivamente tiene que ayudar seguro a sentirte mejor contigo mismo y a que tu día a día sea mucho más ameno. Totalmente. Y es que es un ratito por y para ti. Es que es lo bueno, ¿no? Dejo el móvil y me centro en mí y hasta lesionado me voy, ¿no? Me voy este rato porque sé que me viene bien. Es que es muy guay. Cuando una persona encuentra eso, yo creo que ahí tiene un potencial brutal. Antes se nos ha olvidado, me mola esto de ir comentando algo y dando un mini consejo, ¿no? Como lo del como en los briconsejos esos que había cuando éramos pequeños. Eh, y en el tema del fracaso, pues yo, por ejemplo, y la experiencia que yo tengo es, tío, que lo digamos más, o sea, que no pasa nada por decirle a la gente, oye, pues tú, ¿te acuerdas que te dije que creía que esto me iba a flipar? Pues no ha sido como esperaba. O oye, que es que te puedes equivocar, por ejemplo, mis padres esperaban que fuese farmacéutico y he empezado a ser farmacéutico porque pensé que quería hacer toda la vida lo que quería mi familia y soy un farmacéutico de mierda. Entonces me voy a dedicar a otra cosa, pues decirlo, no sé, ese es mi briconsejo. Sí. Pues ojalá todo el mundo escuchase este consejo porque, de verdad, no, es que creo que es de las cosas que más nos paralizan, es que el miedo a no parecer suficientes o a no parecer válidos hace que tengamos una pose que no es real, y ya no solo la pose de te digo que estoy bien cuando estoy mal o te digo que soy una farmacéutica súper feliz cuando me parece horrible, sino que es que las decisiones las tomo en función de lo que tú vayas a esperar de mí. Total. Mira, fíjate, esto me lleva a una cosa, una de las pacientes más bonitas pero más duras que he vivido yo, era una mujer mayor, una abuelita, que ahora tiene una vida pues un poco eso, viviendo para afuera.
¿no? Y ya cuando terminó su proceso y tal, en la última sesión estábamos los dos llorando a moco tendido, porque me dijo una frase que además siempre se le digo a todos mis pacientes en las primeras consultas. Me dijo: María, prométeme que no vas a cometer el mismo error que yo. Y yo sabía un poco por dónde iba, ¿no? Y digo, ¿qué error tal? Y me dice: es que yo ya no tengo tiempo de vivir la vida que yo quería vivir. Yo he hecho lo que querían mis padres, lo que quería mi marido, lo que la sociedad me decía, y yo ya no tengo tiempo. Y estoy en la recta final, y entonces me dijo: prométeme que no lo vas a hacer. Y yo creo que eso fue como el típico bofetón de ida y vuelta que te llevas, pero que te da una grandísima lección de, ostras, es que tengo un humano llegar a su edad y decir: he sido perfecta, no he sido correcta, he sido lo que se esperaba de mí, o decir: he sido María. Y a lo mejor María no es lo que esperan sus padres, sus hermanos ni sus mejores amigos. Y a lo mejor María deja relaciones de amistad porque ya no conecta con esas personas y de repente se va a otra cosa súper distinta. Y está bien. Entonces, a mí eso de verdad que lo guardo como típicos tesorizos que digo yo de mis pacientes, porque es cuando me enseñan más ellos que yo. Y creo que ojalá todos hubiésemos tenido a esa abuelita que te dice que estás a tiempo. Totalmente. Potente eso, ¿eh? Total. A mí me dejó, ya digo, a mí contenido, pero con una cosa muy buena, ¿no? Y me la guardo para siempre, y creo que tenía una razón infinita. Totalmente. Y ahí estaba pensando que en los momentos que yo me he podido sentir así, y esto es un consejo que comparto con todos mis amigos, es que primero creo que hay veces que tenemos que, ¿cómo se dice? Que no tener en cuenta la opinión ni de la gente más cercana que tengamos. Es decir, muchísimas veces es verdad que la gente, sobre todo la que tenemos alrededor más cercana, que nos quiere y tal, es verdad que muchas veces va a tender a darnos una opinión por lo que ellos creen que es mejor para nosotros. O sea, su intención no deja de ser buena, ¿sabes? Pero sin quererlo te meten una semillita, como digo yo, en la cabeza, y es que a veces tienes que decir que no hasta a la gente que más quieres. Una cosa que siempre digo y que yo me di cuenta es que todas las cosas que te hagan sentir bien, las metas en tu rutina. Y las que no te hagan sentir bien, sean lo que sean, como tú dices, incluso si son personas, las saques. Yo, en los momentos más complicados que he tenido, cuando he hecho eso, me ha funcionado. Imagínate, por poner un ejemplo, el boxeo me hace sentir genial. Inclúyelo en tu rutina. Que este amigo, quedar todos los días a tomar algo con este amigo mío y que no pare de hablarme de su trabajo, no me hace sentir bien. Pues no lo hago. No porque como lo llevamos haciendo 10 años lo hago, sino, oye, pues pones una excusilla, ¿no? Y no puedo quedar hoy contigo, ¿sabes? Porque no quiero. Y entonces, eso es algo que me ha ayudado mucho. Y esto lo voy a conectar con otra idea que me habías planteado, que es la de tener relaciones efímeras, y que muchas veces tenemos 100.000 amigos y de verdad que solo no hay 5 o 4 que merezca la pena. ¿Y por dónde llevamos esto? A ver. Ostras, es complicado, ¿eh? Porque supone romper con, tú lo has dicho ahora, ¿no? Que me ha encantado, porque normalmente se habla de cosas que te vienen bien o que no te vienen bien en cuanto a cosas, ¿no? Actividades, no a personas. Y me flipa que hayas tocado este tema, porque estas relaciones efímeras yo creo que vienen de cómo va la sociedad, ¿no? De idealizar personas, de redes sociales, de conexiones como muy desde el móvil, ¿no? Y no relaciones como más auténticas. Y quizás ahí yo creo que a todos nos vendría bien hacer un poco una revisión, ¿no? De esas personas con las que tú compartes X tiempo, que al final no más vale decir esto en tu vida hasta el tiempo. Realmente te aporta. O sea, esa amistad, digo entre comillas, porque no creo que sea una amistad que mantienes por WhatsApp cada semana: ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Y chispum. Es que igual no te merece la pena invertir tu tiempo en eso. O no te merece la pena invertir tiempo en, como tú decías, ¿no? En ese amigo que tú te vas a tomar un café y está constantemente generándote una sensación horrible porque no para de hablar de temas que son muy estresantes o de cosas que te hacen sentir chiquitita, ¿no? Entonces, yo creo que igual que hacemos como revisiones de cómo estamos y cómo nos sentimos en determinadas cosas,
nuestra cuenta pendiente muchas veces son las amistades. Y está bien dejar relaciones que ya no funcionan, relaciones que ya no te nutren incluso. Y esto yo me lo encuentro muchísimo y es algo que yo creo que da mucha pena, pero que también es muy nutritivo y es, tú puedes tener relaciones con amigos desde que eras súper chiquitito del cole y que os habéis llevado fenomenal, os habéis querido mogollón, tenéis mogollón de recuerdos, pero ya no casáis, o sea, ya estáis a ritmos muy diferentes y no por eso la relación se termina de forma negativa, es que simplemente ya no estáis al mismo rollo, ¿no? Y entonces el mantener esa relación solo por el tiempo que lleva, ¿no? Pues una relación como veterana es que no tiene ningún sentido porque al final lo haces desde la presión, desde la exigencia de debo quedar con mi amigo Pepito para a lo mejor con Pepito ya no te sientes bien. Entonces creo que hay que contar un poco con esa autenticidad, ver lo que te aportan esas personas y soltar lo que, como muchas veces se dice, ¿no? Suelta lo que ya te soltó a ti. Es que si ya no es para ti, déjalo, está bien, que se acabe, no pasa nada. Ya, pero qué difícil es dejar ir, ¿no? O sea, porque al final son muchos recuerdos, son sobre todo muchas experiencias que has vivido juntos. Es muy difícil, es que romper con una parte de tu historia es muy complicado, pero quizás hay que hacerse la pregunta de qué es más complicado, dejarlo estar o mantenerlo a costa del esfuerzo que supone. Es que igual ahí es donde hay que poner un poco la balanza, ¿no? Que gana la frustración, el miedo a soltar, que está bien decidas lo que decidas, pero al menos que seas consciente de la consecuencia que tiene tu decisión. Si no rompes con esa relación, vas a ir con esa frustración, con esa obligación, ¿no? De veros, de mantener tal, y esa es tu consecuencia. Si te sientes así, tendrás que asumirlo. Ahora, si decides que se acaba porque ya no casáis, ya no estáis ahí en el mismo nivel, también tienes que asumir que va a ser doloroso, no deja de ser un proceso de duelo. Sí, ¿No? Entonces, es complicado, no mires por donde no mires es complicado, pero también yo creo que es conectar mucho con tu esencia, ¿no? Y ver qué necesitas, qué te viene bien y en base a eso pues responder. y por ejemplo, ¿crees que, por ejemplo, sé que cuando mis amigos escuchen esto se van a reír porque este verano hubo un par de amigos, nos hicimos un viaje y eso, y yo les dije que tenía la sensación de que hablábamos eh, de pocas cosas. Y le digo, podemos pasarnos hablando todo el día, pero hablamos de pocas cosas eh, de nosotros. Hablamos de pocas cosas importantes, digamos. Y, y entonces, bueno, nos hicimos un viaje y ya había mucho silencio. Había momentos en los que no nos decíamos nada. Y entonces yo les decía, es que parece que no tenemos de qué hablar. Y ellos me decían, bueno, a ver, podemos hablar de esto. Es que luego si hablamos todo el rato del trabajo, nos dices que es que solo hablamos del trabajo, tal. Y le digo, ya, es que precisamente esto es lo que nos pasa, que es que como siempre hablamos de las mismas cosas, cuando os digo que, quizás deberíamos hablar de otras cosas, digo, en serio, llevamos callados 2 horas, andando por aquí y estamos callados. Y como que se reían y les decía, tío, nos reímos, pero no es de risa esto, o sea, esto es algo que nos está pasando, o sea, no sabemos de qué hablar los unos con los otros. Y muchas veces, porque como tú dices, oye, pues la vida me ha traído a mí por aquí, a ti, que no es el caso, porque somos amigos que nos vemos mucho. Y, y entonces te quería preguntar, ¿cuánto crees que se puede trabajar eso? Tanto como las dos personas estén dispuestas. Es decir, o sea, yo creo que todos evolucionamos en la vida, todos pues nos encasillamos en determinadas cosas, determinados intereses y está bien que evoluciones como persona y que evolucione la relación. Ahora, creo que las cosas se pueden mejorar, da igual si es amigos, pareja, si las dos personas están interesadas en mejorarlo. ¿No? Es decir, Jori, pues, por ejemplo, esto que tú decías, ¿no? Pues si tú tienes la sensación de que no habléis de como cosas quizás más profundas o cosas como, no sé, un poco diferentes, un poco salidas de la línea del trabajo, de ir al gimnasio y tal, si a la otra persona, ¿no? Que tú le estás diciendo, oye, que a mí esto me falta, que necesito tal cosa, se sobreentiende que si tú me dices a mí esto, tú me importas, yo te quiero, y yo digo, vale, ¿qué podemos hacer? Es decir, un problema se resuelve, un problema entre tú y yo se resuelve si los dos le damos valor. No tiene por qué ser que yo haga lo que tú quieres ni que tú hagas lo que yo quiero, sino llegar a... Me parece una palabra como que no pega mucho en esto, pero que es así, es a una negociación.
es qué podemos hacer para que ninguno de los dos tengamos carencias y estemos obligados a. De ahí, pues construir. Entonces creo que se pueden hacer grandes cosas, pero se necesitan de dos partes. Y esto a veces suele fallar, suele remar siempre uno. Total. Ahí creo que entran palabras como, por ejemplo, pueden ser el respeto, que muchas veces... Hace poco hice un podcast de saber escuchar y le decía que muchas veces creo que cuando no escuchamos es cuando hay algo que no nos interesa. O sea, que hacemos poco el esfuerzo de escuchar algo que realmente no queríamos escuchar. Imagínate que tú tienes planeado hablar con una persona de inversiones en bolsa y de repente esa persona te empieza a contar que ha tenido un problema con un compañero de trabajo y que se ha sentido de tal manera y tal. Y muchas veces desconectamos. Porque como que íbamos con el piloto automático de, joder, pues yo estaba llevando la conversación por aquí y creo que una de las cosas es respetar, porque hay muchas veces que no queremos escuchar o que no prestamos atención o que no hablamos con nuestros amigos o pareja de algo porque a nosotros no nos apetece o porque no nos parece bien y qué importante es hablar de cosas de las que no queremos hablar. Totalmente. De hecho, las grandes e importantes soluciones vienen de las conversaciones complicadas, de las que dices, este tema no me apetece nada, tocarlo, me da miedo, me da vergüenza, me es súper incómodo, pero ahí estoy, ¿no? Para hablarlo, para ponerlo en la mesa y es lo que realmente puede hacer que algo evolucione y algo mejore. Que no es fácil, ¿eh? Pero sí, para que algo crezca, hace falta hablar de lo íntimo. Hace poco otro invitado me dijo una frase que creo que la voy a utilizar para toda la vida y es que hablando un poco del trabajo en equipo y entendiendo pues eso, una relación de amistad o de pareja como un equipo también, que al final creo que lo es, decía que salía de una reunión y decía, ¿cómo ha ido la reunión? Y dijo, pues creo que bien porque no ha salido nadie contento y eso significa que todo el mundo ha dado un poco en la negociación, ha dado un poco su brazo a torcer y entonces pues que tú te has tenido que hacer cosas que no te apetecían, que a veces tienes que hablar. Esto es algo que yo al principio no entendía y ahora sí entiendo que hay veces pues que para conservar amistades tienes pues que saber que, que las otras personas pueden tener gustos diferentes a los tuyos, que los temas de los que les gusta hablar sean diferentes a los tuyos, que porque no hablen de baloncesto contigo, no es que no les interese tu baloncesto, y eso me parece un punto a trabajar, y sobre todo diría que mi briconsejo, me gusta, me he apuntado aquí en el briconsejo porque si nos tratamos a nosotros mismos como una obra, pues estos briconsejos nos ayudan a hacer una reforma, ¿sabes? Oye, me parece brutal. ¿A que sí? Es un buen símil. Claro, es. Ahora ya solo me falta tener pelo para poder dar unos briconsejos como nos daba ese. Pero sí, el briconsejo es que, no sé, que nos digamos más cómo nos sentimos, ¿no, María? O sea, qué poco nos decimos, qué poco les decimos a nuestros amigos, aunque sean de los mejores amigos. ¿Cuánto decimos, oye, vamos a quedar hoy para salir? Y qué poco nos decimos, tío, me siento, me ha pasado esto con mi familia, siento que en el trabajo me están poniendo demasiado peso encima, creo que la gente espera demasiado de mí, me estoy dando cuenta de que no me gusta el camino que llevo a mi vida, o pongamos otro, creía que casarme era la ilusión de mi vida y no lo ha sido, cosas así, o sea, qué miedo tenemos a hablar de esas cosas, que lo tapamos con conversaciones que tenemos prácticamente todos los días, con conversaciones de WhatsApp y pocas veces nos sentamos cara a cara y por eso me hace también un poco este podcast a decirnos las cosas que pensamos, sentimos y que creemos, ¿sabes? Me encanta el briconsejo. Yo añadiría otro que va en la línea y es que si realmente encuentras una persona con la que puedas decir esas cosas y que se te escuche, no se te juzgue, que esté ahí, que mantengas eso. Porque pocas veces nace algo como tan auténtico, ¿no? Y que tú puedas ir a un amigo o a una persona y decirle, pues es que hoy estoy como el culo, la verdad. O es que he tomado esta decisión y ha sido una enorme mierda. Pues muy guay, ¿no? Que esa persona esté ahí y no te juzgue, no
no te malinterprete, no te dé por hecho, ¿no? Que eso también a mí me parece un temazo en relación a la amistad, a la pareja, el dejar de darlos por hecho y pues eso, lo que tú dices, ¿no? El poder hablar más de lo que sentimos, de lo que nos falta, de lo que necesitamos, quizás seríamos un poquito más felices. Vale, eso es lo de dar por hecho. Es un tema, porque muchas veces es verdad que damos todo por hecho o suponemos siempre o entendemos que siempre la gente tiene que estar ahí, sobre todo para las cosas malas, porque a veces pasa que solo tiramos de estas relaciones para cuando nos ocurren cosas, digamos, malas y luego parece que cuando va todo bien no nos paramos a pensar un poco más profundo. Sí, sí, sí. Hay mucho detrás de ese dar por hecho. Sería otro tema de podcast. Total, para cuando te robe presencial. Perfecto. Bueno, pues fíjate que por eso me gustan mis podcasts y por eso no preparo nada, que hemos empezado hablando de lo que la gente creía que era la ansiedad y hemos terminado hablando de, de los colegas y de las relaciones de pareja. Ahora, para ir terminando ya, siempre me gusta al final dar una pequeña... Aunque la verdad es que eso nos lo podemos saltar porque como lo hemos ido haciendo, siempre doy una pequeña reflexión al final sobre lo que hemos hablado, pero con esos briconsejos ya las hemos dado, o sea que... Podemos pasar a lo del final, que es que siempre pido que me digas una frase que te marque. Es verdad que antes me has dicho una, pero quiero una frase una potente, como digo yo, me gusta mucho ese adjetivo. Una frase que te acompañe o que utilices tú mucho o que te guste, no sé, de alguna película o de algo. Y un propósito que te pongas para los próximos días. No quiero pensar en futuro, quiero un propósito para hoy. Ostras, qué complicado. Es difícil, ¿eh? Es complicado, es complicado. Pero te puedes tomar todo el tiempo que quieras. Como eres tú la que tiene prisa, Yo ninguna. Yo vivo despacito. eso está bien. Pues, ostras, qué difícil. Es que, ¿sabes qué pasa? Que últimamente me surge mucho como este rol mío de madre y entonces como que automáticamente todo lo asocio a eso y quizás, pues mira, te voy a decir la frase, igual no es tan potente, pero bueno, es una frase que... Tiene que ser potente para ti. Pues entonces eso sí que lo cumplo, ¿no? Para mí es que los adultos somos el espejo en el que se miran los niños. Es una frase que me acompaña constantemente, ya te digo, desde que soy madre, ¿no? Y tengo una bebé a la que cuidar, pero también lo englobo en todo, ¿no? O sea, al final lo que tú haces genera reflejo en los demás. Y yo creo que va al hilo de todo lo que decíamos ahora. Es lo que tú dices, lo que tú haces, lo que tú expresas, genera un impacto en el otro. Y en tu mano está, ¿no? Decidir un poco qué proyectas en los demás. Entonces me quedaría un poco con esa parte de que está muy bien ese trabajo interno, está muy bien ese mirarse hacia adentro, pero también es, oye, tú quedas hacia afuera, ¿no? Porque y lo hablamos ahora, el tema de estoy siempre bien, el todo me va bien, o sea, al final, si yo reflejo constantemente eso en ti, y tú eres una María que siempre dice que está bien, que no necesita nada, es muy difícil que tú sepas adivinarme. Que a lo mejor yo necesite algo y yo esté esperando algo de ti y tú no me lo des. Es que si yo siempre te muestro una María perfecta, tú no puedes descubrir que detrás hay una María vulnerable. Entonces creo que es súper potente el darnos cuenta de que los demás van a leer tanto como les dejemos, ¿no? Y que a veces, y lo bonito con el darse por hecho, a veces el dar por hecho, que esto pasa mucho en las parejas, que si lo tengo que pedir ya no lo quiero, debería saber qué tal, no, es que a veces que los demás no lo saben, entonces pide, expresa, cuenta, rómpete si te tienes que romper, que no eres menos fuerte por romperte. Y creo que me quedaría con esa parte. Sobre todo que somos tan diferentes que cosas que yo puedo pensar que deberían ser triviales en una relación, tú puedes pensar que no, te quiero decir. O sea, no sé, y luego, por el otro lado, que puede haber cosas muy simples que a ti te molesten y a mí no, y nunca pueda llegar a pensar que a ti te pueden molestar. Entonces dime que no te gusta, pero dímelo. Dime, ¿me molesta esto?
Además con golpe. Claro, me molesta. No, me encanta, porque al final todo lo que es verdad que hemos ido como divagando mogollón, pero que al final se queda en eso, suelta, él expresa, porque solo así los de fuera también pueden entender qué necesitas, ¿no? Y por tanto te lo podrán dar. Bueno, sabes que en el anterior que he grabado, un ex compañero mío de trabajo, con 44 años, que acaba de ser padre también, bueno, su hijo ya tiene 1 año, me dijo que su propósito era ver la vida a través de los ojos de él, porque se había dado cuenta de los pequeños, de lo poco que necesitaba hacer con el niño para estar totalmente feliz en un momento, y que decía, es que mi hijo se puede pasar 1 hora y media abriendo y cerrando la puerta porque el sonido que hacen las bisagras le flipa. Y eso es exageradamente básico, pero me decía, mi propósito es ver la vida a través de los ojos de mi hijo. En plan, ver lo simple, que es centrarte en las cosas que te dan gracias, sentirte bien y... buah, es bastante parecido a lo que estabas diciendo tú justo. Es brutal. De hecho, eso justo la frase que has dicho debe ser cosa de cuando te... Además es padre, ¿no? De verdad que yo cuando ya me puse como a ver un poco cómo estaba haciendo esto de la maternidad, pensé que lo que más me había dado, aparte de todo lo que sientes, ¿no? Que es una pasada, pero lo que más me había dado es lo que te decía al principio, el vivir en pequeñito. O sea, yo salgo a pasear con ella, va en el carrito y flipa con los árboles o con la gente. O sea, no tiene que mirar un móvil, no tiene que hacer una llamada, no tiene que... No, va mirando lo que hay, ¿no? Entonces, es brutal lo que enseñan los niños. Qué bueno eso. Esa última reflexión me ha flipado. Es genial. Así que también es mi propósito. Esto es bien porque es un propositazo. Es muy guay. Muy bien. Pues oye, qué placer, ¿no? Qué interesante, qué todo. ¿Cómo ha ido? ¿Ves? Al final surge, tío. Siempre... ¿De qué vamos a hablar? Y me quedaría más rato, ¿eh? Ya, pero es que tenemos que dejar para el siguiente episodio, María. Sabes que está a punto de... Te iba a poner ahí los polvorones que me habían sobrado de Navidad. Pues nada, de mi mano, güey. Sí, pero ¿piensas tú el tema? Venga, lo pienso. Aquí ya no te tiro de la cuerda para que vinieras tú algo. Venga, voy yo con tema pensado, prometido. Qué bueno. Bueno, pues nada, darte las gracias y decirte que ha sido un placer tenerte aquí y que seguramente me haya ayudado un montón. Yo voy aquí apuntando mis cosas y luego hay muchas veces que lo releo y son cosas que es verdad que yo este podcast lo hago por los demás, pero sin querer me llevo muchas cosas aprendidas y eso me encanta. Y pasar este ratito contigo me gusta. Si tuviese que decir a posteriori una cosa que me gusta y otra que no, diría que me ha gustado pasar este rato. Qué guay. Pues te lo agradezco un montón. De verdad, también que hayas querido invitarme y compartir este rato, que para mí este tipo de reflexiones que yo creo que nutren mucho, me encanta. Y que también es un descubrimiento, ¿no? Toda la vida sabiendo quiénes somos, pero realmente sin saber. Total. Y nada, todavía dándonos por hecho. Y no. Perfecto. Así que gracias. Pues nada, voy a cortar esto. Gracias a vosotros por escucharnos desde allí, desde donde estéis y que tengáis un buen día. Chao, chao.